Capítulo 1. Amamillairoto ha sido reencarnado en el mundo Lambda. Amamillairoto ha sido maldecido por el dios de la reencarnación, Rodcorte. Siento que escuché algún tipo de anuncio que mencionaba algo parecido a eso en mi cerebro, pero ya no lo puedo recordar bien. Además, mi conciencia se ha mantenido en un estado de sueño ligero como si estuviera dormitando, y no puedo tener claro si estoy dormido o despierto, por lo que solo la he podido recuperar poco a poco. ¿En dónde estoy? ¿En qué estado me encuentro ahora? Puedo sentir que todavía estoy vivo. Sin embargo, realmente no pude estar seguro de cuál era mi condición actual. Incluso cuando abrí mis ojos, todo lo que pude ver era oscuridad, mis extremidades tampoco podían moverse libremente como lo harían en un sueño. Todo mi cuerpo estaba empapado en un líquido caliente, y debido a él no podía respirar normalmente. Sin embargo, no sentí ningún tipo de dolor en absoluto con su presencia. Es como si me hubiese convertido en algún tipo de pez. Pero eso no puede ser, sé que no pudo ocurrir, pero al mismo tiempo tampoco es imposible que haya podido nacer como una criatura no humana en esta vida, ¿verdad? Pero esa también es una realidad posible, después de todo ahora he sido maldecido. Si fuera un ser humano podría manejar la maldición, pero si termino siendo algún tipo de animal o un pez, ¿qué se supone que deba hacer? Fui capaz de escuchar una voz. Era una voz suave cantando, no era un chillido, ni un rugido, sino un canto suave y cálido. La letra estaba en una lengua extraña, y tampoco podía escucharla con precisión. Sin embargo, los sentimientos que transmitía eran fáciles de adivinar y sentir. Era una canción llena de amor. Ya veo, con que estoy en un útero. ¿Eso quiere decir que, ahora mismo soy un feto? Aparentemente, la maldición que me colocó Dios no pudo afectar o interferir el destino de mi inevitable reencarnación. Según los fragmentos del conocimiento que me fueron transmitidos por Rodcorte del mundo Lambda, existía una descripción de la situación que enfrentaba Rodcorte antes de reencarnarme. Este mundo parecía basarse en la utilización de las espadas y la magia, y también incluía las existencias de otras razas como los elfos y los enanos. Eso significó que no tendría muchos problemas mientras tuviera la oportunidad de nacer de otra criatura inteligente. Pero, ¿es producto de mi imaginación o la letra de la voz que canta suena a japonés? Después de pensar eso, mi conciencia se apagó una vez más. La siguiente vez que recuperé la conciencia, fue después de haber nacido. Bandalieu, siempre eres tan tranquilo, ¿m? Pequeño, deberías llorar de vez en cuando, ¿sabes? Me quedé mirando en silencio a la mujer que me sostenía mientras me hablaba. Bandalieu, ¿es ese mi nuevo nombre? Es mucho mejor que el número de identificación que me fue dado en el mundo origen. Y ella debe ser mi tercera madre real. Eso también es mucho mejor que la que me dio a luz en origen. En el mundo origen, fui vendido antes de que pudiera darme cuenta, así que no tengo ninguna queja con este comienzo. Teniendo en cuenta que ahora solo poseo una maldición en lugar de una bendición otorgada por Dios, puedo decir que esto de por sí ya es un milagro. Ahora, ¿bajo qué tipo de circunstancias habré nacido? Por lo que pude ver, parece que mi nueva madre es una elfa oscura. La figura de la mujer que se reflejaba en los ojos de Bandalieu y que ahora era su nueva madre, tenía la apariencia de una joven de 20 y tantos años, con el cabello dorado y de piel morena, por lo que Bandalieu también pudo adivinar cómo se vería en el futuro después de reencarnar en este mundo. Bueno, parece que tengo que renunciar a la posibilidad de verme solo como un elfo bronceado. Pero esto es lo que podría explicar que mi nueva casa esté en una cueva, ¿verdad? Sí, su actual hogar no estaba en una casa cavernosa, sino en una cueva. La misma, había sido arreglada con cierto ingenio, puertas habían sido instaladas en la entrada, y pieles habían sido colocadas sobre el suelo en lugar de alfombras, pero aún con esos arreglos seguía viéndose poco civilizada.
Sin embargo, Bandalieu pensó que esto podría ser normal, ya que los elfos que salían en las historias de fantasía que había visto en la Tierra, vivían sus vidas en armonía con la naturaleza, así que tal vez, este tipo de arreglo era la norma entre ellos. Ahora, lo que parece más problemático es mi cuerpo. ¿Por qué el color de mi piel es diferente? Mis orejas también parecían ser más puntiagudas que las de mi nueva madre. Incluso cuando mi nueva madre era una elfa oscura, mi piel era blanca. ¿Acaso no soy un elfo oscuro? No conozco las características biológicas de los elfos oscuros, pero, me pregunto si cuando nacen su piel debería ser así de blanca, y si es a medida que crecen, ¿qué se va oscureciendo hasta llegar al color de los elfos oscuros normales? ¿Será que mi madre no es mi verdadera madre de sangre? ¿O, ya te parece extraño que el color de tu piel sea diferente al de tu madre? Parece que mi pequeño Bandalieu ya es lo suficientemente inteligente como para reconocer eso. Pero no te preocupes por esto. Mi pequeño Bandalieu se parece más a su padre, pero aún así también eres mi hijo, el hijo de Darcia. Con las palabras de Darcia, su nueva, amable y sonriente madre, las dudas de Bandalieu se resolvieron. Ahora era un niño de raza mestiza, nacido de dos seres de diferentes razas. Era una posibilidad que Darcia le estuviera mintiendo, pero Bandalieu no tenía ganas de dudar de ella. En lugar de gastar su tiempo y energía mental pensando en ese tipo de cosas, quería tomar este nuevo y agradable amor maternal, sin albergar dudas y estar en paz. Además, siento que me voy a dormir, y... Entonces, Bandalieu fue acunado en sus brazos y puesto a dormir por Darcia. Capítulo 2. A los 3 meses, Bandalieu era un niño bueno y no le causaba problemas a Darcia, quien experimentaba su primera experiencia maternal cuidando de un bebé. ¡Buah! Cuando tenía hambre, Bandalieu se golpeaba la barriguita con un asterisco pom-pom mientras gritaba o apuntaba su pequeña mano al pecho de Darcia, y cuando necesitaba un cambio de pañales, hacía lo mismo gritando y dándose palmaditas en las caderas. Sí, sí, es el seno de tu madre, Bandalieu es un niño muy inteligente. Recogiendo a Bandalieu entre sus senos expuestos, Darcia no podía evitar pensar, eres un chico muy inteligente, mientras le daba su seno. Por supuesto, ella sabía que este comportamiento no era normal. Bandalieu era demasiado inteligente por muchas razones. Pero ella no se asustó por ello. Después de todo se parece mucho a su padre. Me pregunto si es así porque se parece tanto a él. Ella no podía evitar preguntarse si la inteligencia antinatural de su bebé de 3 meses se debía a la sangre de su padre, y si los dones que venían con esa sangre ya se estaban manifestando después de su nacimiento. Además, estaba el hecho de que a menudo podía sentir extraños poderes mágicos emitiéndose de Bandalieu, algo que seguidamente la había hecho pensar más en esta posibilidad. La raza del padre de Bandalieu era mucho más hábil en magia por su origen que la de Darcia y los otros elfos oscuros. Pero lo que más me molesta es que no llora ni me sonríe. Me pregunto si está preocupado debido a que no tiene a su padre cerca. Sin embargo, la segunda mayor molestia de Darcia venía de que Bandalieu no lloraba ni reía como un bebé normal. Su amado hijo permanecía estoico y sin expresión alguna, parecía un muñeco aun cuando tenía hambre o le hacía cosquillas. Al principio pensó que podría estar de mal humor, pero ese no terminó siendo el caso. Tampoco parecía que sus emociones no se hubieran desarrollado. Porque lo había visto llorar continuamente sin emitir ni un sonido, y con una expresión vacía en su rostro. En ese momento, Darcia había conjurado todo tipo de hechizos de recuperación para ver si estaba enfermo, pero en realidad, solo estaba llorando porque había tenido un sueño aterrador. Además, el bebé tampoco estaba exento de ninguno de sus sentidos. Porque cuando le hacía cosquillas, sonreía correctamente o simplemente temblaba con una expresión en blanco. Y la primera y mayor molestia, la que la molestaba más que cualquier cosa, era su reacción cuando le daba su seno y le decía,
¿acaso no sabe bien la leche de tu madre? Obteniendo de su amado hijo una reacción inesperada, la reacción que más le preocupaba a Darcia. Resultaba que al momento de alimentarse, no se amamantaba de una vez del pezón, sino que por alguna razón se ponía inquieto durante un tiempo, y su mirada se ponía a vagar sin ninguna razón aparente. Eventualmente terminaría amamantándose, pero, eso hacía que Darcia se preocupara de que su propia leche materna le resultara desagradable a su hijo. Por otro lado, Vandalieu sufría de vergüenza y culpa cada vez que succionaba los pezones de su madre y luego empezaba a tener el comportamiento normal de un bebé al beber su leche. Ser un bebé tampoco es fácil. Si él fuera un niño normal, y su madre fuera joven y hermosa, estaría feliz y orgulloso. Sin embargo, si lo que residiera en el interior de dicho bebé fuera un hombre que vivió 2 veces y cuyo tiempo de vida sumaba 37 años, la situación se volvería considerablemente extraña. Su mente estaba cerca de ser la de un adulto normal, pero su cuerpo era el de un bebé, y lo peor era que no podía dejar de estar extrañamente consciente de ello. Especialmente, ya que fue un estudiante de secundaria durante su vida en la Tierra, y no era inmune al sexo opuesto en absoluto. Por lo tanto, no pudo evitar sentirse extrañamente avergonzado al succionar los pezones de Darcia. Debido a que su cuerpo es ahora el de un bebé, su corazón no puede latir rápidamente, pero aún así no puede evitar sentirse avergonzado por el acto que estaba haciendo. ¿Cómo hicieron los otros reencarnados? Cuando estuve en Origen, mis memorias no regresaron hasta que tuve unos 10 meses de edad. Los otros reencarnados también sintieron vergüenza cuando vivieron en Origen y sus madres les cambiaban los pañales. Pero no debo dejar que mi nueva madre se sienta ansiosa por mi reacción todo el tiempo. Tengo que acostumbrarme rápidamente a este acto. Vandalieu tuvo que terminar de reconocer a Darcia, su tercera madre, desde lo más profundo de su ser como su verdadera madre. Tampoco sintió ninguna incomodidad cuando lo hizo. Después de todo, esta fue la primera vez en esta tercera vida que pudo sentir y recordar lo que era el amor de una madre. Sería imposible que alguien viniera y le dijera ahora que no lo aceptara. Cuando por fin se decidió, al principio trató de actuar como un bebé normal, pero al final no pudo. Incluso cuando su espíritu ya se encontraba en la adolescencia tardía, le era imposible imitar el comportamiento de un bebé. Y por alguna razón tampoco podía llorar ni reír. Su expresión no reflejaba nada en absoluto. Llegó a pensar que sus músculos faciales estaban paralizados, pero su boca y sus párpados se movían normalmente. Sin embargo, todo lo demás no se movía naturalmente. Aparentemente parece que tenía que ser él, quien necesitara hacer un esfuerzo consciente para poder reflejar sus emociones. ¿Esto también es parte de la maldición? Cuando pueda comunicarme en esta nueva lengua, hablaré con mi madre sobre mis expresiones faciales. Además de eso he descubierto todo tipo de problemas, pero con ellos hay muchas otras cosas que he podido descubrir hasta ahora. Darcia tampoco esperaba que Vandalieu pudiera entender el idioma rápidamente, así que no explicaba nada en detalle de lo que le comentaba sobre su situación, pero después de vivir juntos durante un mes Vandalieu terminó haciéndose una idea general. En primer lugar, la pareja de Darcia y padre de Vandalieu pertenecía a una raza muy temida por las personas de Lambda. Y Vandalieu, que era un mestizo que portaba su sangre, era objeto de discriminación y persecución. Esa fue la principal razón por la que Darcia cavó y arregló esta cueva en un bosque remoto, lejos de todos los habitantes humanos, y utilizó la magia espiritual para ganarse la vida. No es de extrañar que no haya podido ver a nadie más que a mi madre hasta ahora. Y parece que si crezco hasta cierto punto, ambos volveremos a la aldea de los elfos oscuros. También parece que estamos bajo el reino del escudo Mirk, un vasallo del imperio Armid, en la parte central y al noroeste del continente, Van Gaia. Por otro lado, parece que mi nacimiento fue un parto difícil, pero al final todo pareció salir bien. Como sea, todo indica que tengo una perspectiva de vida mucho mejor que en mi vida anterior. Parece que mientras podamos volver a la aldea de los elfos oscuros,
Podré hacer algo al respecto con mi situación como mestizo, por lo que mi objetivo ahora debería ser ganar la fuerza para ello. Con eso en mente, Bandalieu, que aún no podía gatear, comenzó a entrenarse en magia. Entrenó en magia de atributo muerte paso a paso, la cual había sido capaz de usar a voluntad en su vida anterior. Eso debería poder ayudarlo a escapar con su madre en un momento de necesidad. Bandalieu pensaba eso, pero por alguna razón no podía utilizar bien su gran poder mágico. ¿Es porque estoy en el cuerpo de un bebé, o esto también es causado por la maldición? Aunque terminó asintiendo y aceptando esa conclusión en su mente, no tuvo más opciones que rendirse al no poder utilizar ese atributo mágico con la misma facilidad. La magia del atributo muerte era la única arma que había obtenido Bandalieu desde su segunda reencarnación. Él, quien no tenía ninguna habilidad tramposa u otra característica idónea para la magia. Capítulo 3. Me hubiera gustado ver el estado de Bandalieu. Fue cuando Bandalieu tenía alrededor de mes y medio que escuchó esas palabras de Darcia. Estado. Aunque todavía no podía activar bien sus poderes del atributo muerte, Bandalieu recordó que en su última vida, lo habían atado con una correa al cuello desde que comenzó a tener memoria, y en esta ocasión concluyó que lo que dijo su madre no debió ser un juego de palabras. Terminando esa línea de pensamiento se sorprendió al ver aparecer su estado en su cabeza. Estado. Nombre, Bandalieu. Raza, vampiro, elfo oscuro mestizo. Edad, 0 años. Segundo nombre, ninguno. Profesión, ninguna. Nivel, 0. Historial de trabajo, ninguno. Valores de habilidad. Vitalidad, 12. Poder mágico, 100000000. Potencia, 10. Agilidad, 1. Fuerza, 25. Inteligencia, 20. Habilidades pasivas. Poder monstruoso, nivel 1. Regeneración rápida, nivel 1. Habilidades activas. Ninguna. Maldición. Incapaz de utilizar la experiencia de su vida pasada. Profesiones existentes no disponibles. No puede obtener experiencia por sí solo. Wow, eso es realmente una gran cantidad de poder mágico, ¿y realmente mi padre era un vampiro? También parece que tengo 3 maldiciones en lugar de una sola. ¿Cuánto ansía este dios que me maten? Bandalieu se sorprendió muchísimo al confirmar su estado. En primer lugar, mi raza, ¿soy un vampiro? Si el conocimiento que obtuve en la Tierra es aplicable al mundo lambda, mi raza debería representar el cruce de sangre con un vampiro. De hecho, este lugar ciertamente tiene que permanecer oculto. No sé cuál es la religión de los habitantes del mundo lambda, pero no creo que les den la bienvenida a los niños mestizos nacidos de los vampiros. Vaya, ¿acaso esto significa que puedo ser derrotado como algún tipo de monstruo? Al menos mi vida parece que va a estar en constante riesgo por aquí. Y también, está al acecho la posibilidad de que me discriminen y me hagan sufrir por los prejuicios que tengan las personas en contra de los vampiros. Esta posibilidad no puede ser ignorada. Mi vida va a estar en un modo de supervivencia más difícil de lo que esperaba. Lo siguiente, es mi poder mágico. Puesto que no hay ningún elemento de visualización del MP en ninguna parte, esta parte que dice, poder mágico, debe ser el MP del mundo lambda, pero la cifra que indica es de 100 millones. No sé cuál es el promedio de los valores de habilidad en este mundo, pero aún sin conocerlo sé que esto debería seguir siendo algo muy inusual. ¿Es este el poder mágico que me fue otorgado en la ranura vacía de mi alma? ¿Fue esto lo que Rodcorte mencionó cuando me lo otorgó al no darme una habilidad, fortuna, ni destino? En origen, no se podía visualizar algo como una pantalla de estado,
así que solo pude adivinar mi poder a través de las palabras que los investigadores intercambiaban entre ellos, como, es más de 10.000 veces el poder mágico de un mago de primera clase, pero viéndolo ahora por mí mismo, es realmente asombroso. Bueno, ahora mismo soy un bebé indefenso. No importa la cantidad de MP que posea, no tiene sentido si no puedo utilizar magia. Mi crecimiento tendrá que suceder rápido para que pueda volver a aprenderla. Después de ver todo eso puedo concluir que, el poder es simplemente poder, y la agilidad sigue siendo lo mismo que implica. La fuerza tiene que ver con la resistencia, y la inteligencia no parece estar relacionada con lo que es inteligencia. Tal vez ese valor esté más relacionado con lo que es la adquisición y la eficacia en lanzamiento de los hechizos, su activación simultánea y el recorte de los cantos. Tal vez representa más el valor de lo que es la habilidad mágica y se relacione con mi fuerza mental. Pensándolo bien, es comprensible que mi agilidad sea particularmente baja en comparación con mis otros valores de habilidad. 1 mes y medio después del nacimiento de un bebé, el cuello todavía no se ha asentado al cuerpo, por lo que no hay ninguna razón por la que un bebé que ni siquiera puede darse la vuelta por sí solo o gatear, pueda o deba moverse rápidamente. Por el contrario, teniendo eso en cuenta, aunque mis otros valores de habilidad no son tan altos como mi poder mágico, aún están en un alto nivel, considerando como una obviedad que las habilidades de un bebé deberían estar en 0. ¿Esto es lo que significa ser un vampiro? Estoy seguro de que así es como llaman a mi actual raza. Lo siguiente sería revisar mis habilidades pasivas. Mis conocimientos sobre juegos, incluso ahora cuando he renacido como Vandalieu, me permiten entender que esas habilidades pueden ejercer sus efectos sin que tenga que ser consciente de ello, y las habilidades activas no pueden activarse a menos que yo mismo las use conscientemente. Poder monstruoso y regeneración rápida. Supongo que también son habilidades que pude aprender debido a que soy un vampiro. Deberían ser más como los rasgos raciales en un juego. Sin embargo, todavía no tengo mi habilidad mágica con el atributo muerte. Aunque su columna de habilidades casi no tenía nada mientras era un bebé, Vandalieu seguía siendo una persona que había vivido una vida cercana a los 37 años, eso sumando sus vidas tanto en la Tierra como en Origen. Por ello debería haber poseído algunas otras habilidades aparte de las que encontró, especialmente aquellas relacionadas con el atributo mágico de la muerte que aprendió por sí mismo al comienzo de su vida anterior. Su falta de dichas habilidades probablemente se debía a los efectos de una de las 3 maldiciones presentes al final de su estado. La maldición de Rodcorte impidió que pudiera traer conmigo las experiencias de mi vida anterior, es más probable que mi falta de habilidades se deba a eso. Entonces, puedo concluir por esto que no pude traer conmigo las experiencias de mis vidas pasadas y mis experiencias previas con esas habilidades para que se volvieran a manifestar. Las otras 2 maldiciones tampoco parecen ser muy buenas. Ambas deberán ser un gran obstáculo cuando tenga que obtener una profesión e intente subir mi nivel. Bueno, después de todo se trataba de una maldición impuesta por Rodcorte para animarlo a que tuviera una muerte rápida. Vandalieu no pudo evitar suspirar al terminar de pensar en esto, ya que con el paso del tiempo probablemente las maldiciones se volverían algo extremadamente complicado de superar. Pero como ya renací de este modo, no tengo más opciones que tener una muerte tranquila. Y mientras ese sea el caso, primero tengo que fortalecer mis capacidades de supervivencia. Como objetivo a corto plazo debo apuntar a aprender la magia del atributo muerte y a no sueño. Después de pensar tanto y hasta ese punto, Vandalieu fue derrotado por el sueño que le da a todo bebé. Capítulo 4. Enhorabuena, has adquirido la habilidad, magia del atributo muerte. El anuncio sonó en su cabeza. Cuando su cuello estaba finalmente asentándose, Vandalieu logró dominar la magia del atributo muerte. Le tomó más tiempo del que se había imaginado para dominarla, incluso si ya tenía experiencia en su primera práctica durante su vida anterior. Me tomó cerca de 2 meses y fallar constantemente al tratar de convertir de alguna manera el poder mágico en una forma de hechizo.
pero aún así mi esfuerzo obtuvo sus frutos. Sin embargo, las únicas cosas que puedo utilizar a esta edad son esterilización e insecticida. Solo hay algunas otras habilidades que no tienen un efecto visible, como lo es absorción demoníaca, que crea un nodo de energía que absorbe el poder mágico que toco. A Vandalieu le hubiera gustado mostrarle a su madre Darcia que ya podía utilizar magia, pero resultaba algo difícil de hacer. Si absorbía su magia frente a ella y se la mostraba, podría terminar teniendo un fuerte impacto negativo, y otro problema era que tampoco había indicios de que ella estuviera utilizando magia espiritual dentro del rango visible de Vandalieu. Creo que al menos está creando brasas de fuego con magia espiritual para crear un fuego con el que pueda cocinar. Con este cuerpo que finalmente puede sentarse, aún no puedo mirar y revisar mi entorno lo suficiente. Cuando Vandalieu se sentaba, no le prestaba atención a Darcia cuando ella se reía de él diciendo, «Oh querido, de alguna manera te pareces a un anciano», mientras estaba en la cama suspirando. Sin embargo, estoy muy agradecido de que finalmente me haya sacado al exterior. Me estaba muriendo del aburrimiento desde hacía mucho tiempo. Durante ese tiempo, Darcia había comenzado a salir poco a poco junto con Vandalieu durante los días soleados, mientras lo llevaba en brazos. Según su juicio era mejor salir y estimular el proceso de crecimiento de Vandalieu, y otra razón para que quisiera comenzar a salir con él tenía que ver con la recolección de alimentos. No se sentía cómoda si no se abastecían de alimentos antes de que escasearan con el invierno cercano. Vandalieu recordó que Darcia fue inusualmente cautelosa cuando salieron juntos por primera vez. Darcia había comenzado a abrir la puerta de la cueva suavemente, permitiendo que solo los delgados rayos de luz que se filtraban por la brecha tocaran las puntas de los dedos de Vandalieu. Gracias a Dios, no he heredado la debilidad principal de un vampiro. Vandalieu se recordó a sí mismo cuando vio a Darcia animándolo y regocijándose, siendo más consciente de que su propio padre era un vampiro. Él hubiera terminado siendo un bebé problemático si no le hubiera sido posible bañarse bajo la luz del sol, y terminaría pareciéndose mucho a su padre. Bien, a partir de ahora vas a salir con tu madre. Una vez afuera, Vandalieu se quedó por completo sin palabras, totalmente impresionado cuando fue sacado en brazos por Darcia, aunque aún no podía hablar. El mundo es, la naturaleza es realmente impresionante. El exterior de la cueva era un extenso bosque, con aire limpio y fresco. El sol era brillante, el cielo en toda amplitud era azul, las nubes eran de color blanco puro, y los árboles eran exuberantes. La escena pudo haber sido la de un simple bosque, pero en los ojos de Vandalieu todo brillaba maravillosamente. Después de todo, en su vida anterior en Origen había estado desde que tuvo memoria encerrado en una pequeña sala de cría durante 20 años, hasta justo antes de que fuera asesinado por Amemillairoto y los demás, tan pronto como había llegado al exterior. Fufufu, parece que te gusta mucho el exterior. Como de costumbre, su falta de expresión seguía igual, pero Darcia, que entendía muy bien a su querido hijo, podía ver el entusiasmo contenido en sus ojos mientras miraba el paisaje circundante. Por supuesto, ella estaba muy feliz y no hizo nada peligroso, mientras procedía con su recolección de hierbas silvestres, nueces y setas que pudieran comer, y estableció algunas trampas para capturar pequeñas bestias mientras caminaba. La mayor parte de lo que consiguieron terminó en la boca de Darcia, y una pequeña parte se convirtió en comida para el bebé Vandalieu. ¡Qué sentimiento tan complicado! Una vez al día, su madre, la joven y muy hermosa elfa oscura, le daba cucharadas con alimento para bebés, mientras le decía a. Sin embargo, gracias a eso el número de veces que tenía que lactar estaba disminuyendo. Crecer había sido todo un desafío para Vandalieu como un vampiro, tenía que ser destetado antes de que viajaran desde esta zona peligrosa hasta el hogar de los elfos oscuros. Por cierto, Vandalieu continuaba pensando que el sabor más delicioso seguía siendo el de la leche materna si lo comparaba con el sabor de la comida para bebés. Enhorabuena, la habilidad,
magia del atributo muerte, ha subido al nivel 2. Se han adquirido las nuevas habilidades pasivas, resistencia a los estados anormales, resistencia mágica, visión nocturna y chupasangre. Para cuando Vandalieu cumplió los 5 meses, Darcia había comenzado a dejar a su hijo en casa durante varias horas para recolectar comida en el bosque. Después de un corto periodo de tiempo más, nos iremos a la aldea natal de tu madre. Por lo que tendré que ir haciendo los preparativos para eso, y tendrás que ser paciente si me extrañas cuando no estoy. Cuando ella dijo eso, comenzó a salir de casa por periodos prolongados de tiempo, cazaba bestias en el bosque y se escabullía a la aldea cercana bajo el disfraz de una aventurera, todo con el fin de reunir lo que necesitaba para su futuro viaje. Hubo momentos en los que se ausentaba de casa por hasta mediodía, pero era necesario para que pudieran sobrevivir, así que ella no tenía otra opción. En la tierra cualquier madre se habría quejado diciendo, no puedo dejar a mi bebé durante mediodía, pero el mismo Vandalieu no se sentía insatisfecho con eso. Porque sabía que todo lo que Darcia hacía era con el fin de que se protegieran ambos. Ella estaba criando a su bebé sin la ayuda de otros. Además, su bebé era un mestizo con sangre de vampiros, era un bebé problemático. Sumado a ello, estaba el hecho de que aún no había visto a su padre, eso hacía que Vandalieu pensara que su madre probablemente no tenía la ayuda de la raza de vampiros. A menudo le comentaba que los humanos aborrecían a los niños que eran mestizos de vampiros, pero aún más de lo que aborrecían a estos niños, la raza de los vampiros era el objeto de la absoluta persecución y discriminación. Incluso en Japón, donde los valores de los derechos humanos deberían haber controlado un poco esa situación, se podía sentir una sensación de discriminación contra aquellos que eran mitad extranjeros. Por lo que en Lambda era más natural que esto pasara cuando ocurría un cruce entre razas. Entonces, es poco probable que pueda en algún momento ver la cara de mi padre. Tal vez ni siquiera esté vivo. Tengo una corazonada sobre eso. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, pensando racionalmente y excluyendo el sentimiento de compasión, Darcia hubiera sido mucho más sabia y libre de vivir si hubiera abandonado a Vandalieu. Ella estaría en una situación más libre y menos complicada. Después de un tiempo, cuando sus sentimientos ardientes y de dolor se calmaran, podría volver a vivir su vida sin preocupaciones en este mundo. Si volviera a querer tener un niño, podría ir a otro país o volver a la aldea de los elfos oscuros y entonces encontrar a una pareja nueva. Pero la razón por la que Darcia no abandonó a su hijo, a costa de arriesgarlo todo, era porque amaba mucho al padre de Vandalieu y al propio Vandalieu. Es cursi, pero estoy muy feliz de ser así de amado. Con esa felicidad como su sustento, Vandalieu continuó sus esfuerzos para hacerse más fuerte. Durante su tiempo en soledad, practicaba su magia, movía sus extremidades para acumular fuerza física y practicaba sus expresiones faciales. Como resultado, sus niveles de habilidad habían aumentado, como ocurrió con su magia del atributo muerte, y ahora podía utilizar técnicas que serían más aceptables a los ojos de Darcia. Es increíble, todavía eres un bebé, pero ya puedes usar magia, mi Vandalieu es un genio. Qué alegría es ser apreciado y halagado por tan pequeña mejora de habilidad. Bueno, parece que el aprendizaje de mis otras habilidades fueron más el resultado de mi crecimiento, y no de mi esfuerzo. La habilidad pasiva, resistencia a los estados anormales, le brindaba resistencia contra varias enfermedades y condiciones fatales infligidas por los venenos, virus, la privación del sueño, el hambre y los hechizos. Un rasgo racial proveniente de su padre vampiro. La habilidad pasiva, resistencia mágica, le brindaba resistencia contra influencias externas, como la mitigación del daño recibido por la magia de tipo ataque. Un rasgo racial de los elfos oscuros y que heredó de su madre Darcia. Visión nocturna, era una habilidad proveniente de sus dos padres, y le permitía ver durante la noche como si fuera de día, aun cuando no hubiera ni una sola estrella en el cielo. Y no hace falta decir de quién heredó su habilidad, chupasangre. Sus dientes caninos habían crecido más rápido que sus otros dientes.
Esta era una habilidad que incluía el crecimiento de colmillos tanto arriba como abajo. Después de todo, ya sabía que te terminarían creciendo. Vandalieu, tal vez no deberías pensar en hacer. Cuando Darcia se dio cuenta de que su hijo tenía colmillos, dejó caer un cuchillo sobre el cuello del conejo que había atrapado durante su caza. Y reunió toda la sangre que fluía en un plato de madera y le dijo: «Está bien, intenta beberlo». «Mamá, ¿te volviste loca?». Vandalieu miró a Darcia con los ojos entrecerrados mientras la veía acercarse con ese plato con un fuerte olor a hierro y acercárselo a la boca. Sé que en alguna parte escuché sobre la utilización de la sangre como ingrediente para salsas y sobre el consumo de sangre de víboras junto con el alcohol en algunos lugares de la Tierra. Lo entiendo por esos conocimientos. Pero, ¿no sería incorrecto que la educación de un bebé incluyera la ingesta de sangre de bestias? Pues yo creo que sí, pero viéndola cómo se acerca parece que ella no va a cambiar de opinión. Ni modo, intentémoslo. Vandalieu estaba muy seguro de que la sangre no sabría bien. Así que extendió su lengua mientras pensaba en eso, dejando que solo la punta tocara la sangre y llevándose un poco de esa sangre de conejo a la boca. Pero inesperada y sorprendentemente, no la encontró insípida. Entonces la puedo beber. Puedo oler su fuerte fragancia a hierro, pero ¿normalmente es así de deliciosa? La sangre de conejo se sentía muy fácil de beber para Vandalieu, al igual que la leche materna, incluso si no estaba mezclada con alcohol o con su olor suprimido con especias. Cuando se llenó de sorpresa, Darcia le explicó mientras le acariciaba su cabello en crecimiento. Vandalieu es como su padre y puede beber sangre. Pero no tienes que beberla si no quieres, así que asegúrate de beberla solo cuando tengas hambre y no me tengas cerca. Ya veo, eso significa que una mitad de mí es realmente la de un vampiro. Y es por eso que evitan y discriminan a los vampiros. Sin embargo, y solo por ahora, pensaré que el nivel del tipo de comida que puedo ingerir como bebé ha aumentado. Capítulo 5. Cuando Vandalieu cumplió los 6 meses pudo gatear. Ese día, Darcia lo había dejado solo en casa y se había ido a un pueblo cercano. Ha sido de gran ayuda que mi madre tenga una interpretación positiva de mi inteligencia antinatural como bebé. Darcia se regocijaba por todas las conductas antinaturales de Vandalieu, incluyendo su utilización de magia, por lo que ya no dudaba ni se confundía más. Después de todo, sabía que los vampiros eran increíbles. Cuando dijo eso, se podía suponer que sus pensamientos sobre las anormalidades de Vandalieu se debían a que era un vampiro. Y eso hacía que Vandalieu se sintiera muy agradecido de que Darcia no tuviera mucha curiosidad sobre sus rarezas. A Vandalieu le era imposible poder hablar siendo un bebé de apenas 6 meses de vida, mucho menos explicarle algo. Su práctica vocal seguía progresando, pero le era frustrante que aún no pudiera hablar de manera firme. Si no fuera por eso, me gustaría hablarle acerca de mi situación. Sobre Rod Corte, sobre mi vida anterior, sobre quién era Amamiya Hiroto. En las novelas ligeras y mangas que Vandalieu había leído en la Tierra, las circunstancias de su reencarnación en otro mundo se mantenían a menudo en secreto. Sin embargo, sentía que debía romper el estándar. O que al menos debía decírselo a Darcia lo antes posible. Porque ella era su propia madre. Si esto se hubiera tratado de una reencarnación normal o de un viaje a través de otro mundo, consideraría la opción real de no hablar con ella. Pero ese no es mi caso. Como un reencarnado de otro mundo, al igual que yo, otras 100 personas vendrán de ahora en adelante y también tendrán habilidades tramposas. Quería contarles sobre Amemiya Hiroto y los otros, aquellos que ni siquiera intentaron buscarlo en origen, sino que lo abandonaron y asesinaron cuando se reunieron. Cuando ellos también mueran serán reencarnados en Lambda. No se podía determinar en qué momento ocurriría eso. Cuando Vandalieu murió en su vida anterior, parecían tener unos 20 años.
Así que debería tomar otros 50 años hasta que mueran de causas naturales a menos que tengan un accidente. Pero entre Origen y Lambda, el tiempo fluye de manera diferente, y entre mundos diferentes, el tiempo no siempre fluye a la misma velocidad. Tal vez puedan reencarnarse en un año del tiempo de Origen, mientras solo pasa un día en Lambda. Tal vez la relación no llegue realmente a ese punto, pero definitivamente van a reencarnarse en Lambda. El propio Rod Corte ya no tiene los medios para evitarlo. Lo que más me cuestiono es que les dirá Rod Corte a los otros chicos antes de que se reencarnen. Estuve gritando sin cesar delante de él que los mataría a todos. Así que si se reencarnan antes de que yo muera, seguramente les dará algún tipo de advertencia. Después de todo, el propósito principal de Rod Corte era ayudarles a que desarrollen este mundo. Él no quería que fueran asesinados antes de eso, así que definitivamente les contaría sobre Vandaliew. Por ello Vandaliew quería estar vigilante de todo lo que pudiera ser una amenaza para ellos. Después de todo él era un japonés en su primera vida, así que, si lo que los otros recibieron fue una advertencia suave, todo estaría bien, podría hablar con calma con ellos primero, y disculparse por lo que le dijo a Rod Corte y apaciguarlos por lo ocurrido en Origen. Sin embargo, no podría estar seguro ni decir que no había nadie en el otro grupo que intentara matarlo y eliminarlo como una amenaza tan pronto como lo encontraran aquí. Al igual que como Hiroto terminó viviendo una vida inimaginablemente desagradable en Origen, no sabía lo que le esperaba en esta vida. Incluso si parecían estar actuando del lado de la justicia, nunca podría saber lo que podría pasar después de que ellos hubieran estado bajo la influencia de un terrorista perteneciente a una organización tan atroz durante tanto tiempo. Sí, aliados de la justicia. Era una excusa tan pobre. Sé que en esta vida debe faltar poco para mi muerte, pero estoy seguro de que ese grupo formado por mis excompañeros en aquella ocasión, solo se enteraron de un brote de no muertos y vinieron corriendo a matarme. Entonces, probablemente en esa ocasión pudieron haberse hecho pasar por aliados de la justicia de todas las naciones, con sus habilidades tramposas o algo así, engañando a todas las personas de ese mundo. Algo parecido a los héroes de los cómics americanos. Y cuando se pusieron en marcha, solo se encontraron cara a cara con atroces no muertos que habían matado a la mayoría del personal de aquel instituto. Recordando la imagen de ese momento, seguro que se formaron la peor impresión. Vandaliew había ayudado a la víctima, que como él, había sido tratada como un animal experimental antes de que fueran asesinados en Origen. Ojalá el haberla rescatado les hubiera dado una buena primera impresión, si se hubieran enterado quién era él. Hablando de eso, ¿qué habrá pasado con ellos desde entonces? Bueno, ya he renacido en un mundo diferente, así que no puedo hacer nada al respecto, por mucho que me preocupe y piense en ello. Eso es algo que pensaré después cuando lleguen esos héroes. Tengo curiosidad por saber si la ayudaron correctamente, pero mejor cambio mis pensamientos. Vandaliew ahora mismo era un niño mestizo, un vampiro. No habría ningún problema si cuando se reuniera con ellos exhibieran un espíritu de pacifismo, benevolencia y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, si se embarcan y se sumergen en los nuevos valores antivampiros y antidampiros de este mundo lambda, reunirse con ellos sería todo un peligro. No es que no pudiera soportar que esas 100 personas con habilidades tramposas lo persiguieran, y se convirtieran por completo en sus enemigos. Lo que ocurre ahora es que Darcia quedaría involucrada. Por lo que sería muy peligroso si no supiera nada, y eso sería muy irrazonable. Por eso Vandaliew tenía que pensar sobre cómo hablar con ella de su situación. Si mi madre se va después de eso, no podré evitarlo. Aunque solo la había conocido por unos 6 meses, Darcia era la primera madre que Vandaliew podía recordar. Nadie nunca lo había apreciado ni había sido tan compasivo con él. Bueno, no querría dejarla ir si pudiera evitarlo. Por eso, mi venganza con ellos es, bueno, es imposible que los perdone o me reconcilie con ellos ahora, pero por lo menos les perdonaré manteniendo mi distancia. En el momento que Vandaliew consideró eso,
ya se había enlazado con Darcia. Eso tenía algo que ver con el hecho de que estuviera extrañamente lúcido desde su reencarnación, pero estaba dispuesto a renunciar a la venganza por su madre. Una vez que lograra crecer hasta cierto punto, tenía que contarle todo a Darcia. A partir de entonces, es que podría ser lo suficientemente feliz como para vivir de una manera plácida usando el conocimiento y las habilidades mágicas del atributo muerte que adquirió en la Tierra y en Origen. Después de eso, solo tenía que mantenerse al margen, viendo cómo esas personas con habilidades tramposas se esforzaban y hacían lo mejor por este mundo, y con eso todo estaría bien. Con eso en mente, Bandalieu gateó y continuó aumentando su fuerza física hasta que de repente sintió hambre. Tengo que beber sangre. Bandalieu agarró a un conejo salvaje que Darcia había capturado vivo y había colocado en una jaula. A pesar de que tenía solo 6 meses, para el atraparlo era muy fácil, más de lo que se podría llegar a pensar. Eso podría deberse a que era un danfiro con una gran habilidad y un poder monstruoso. Luego de aplicar esterilización e insecticida en el resistente conejo para mejorar su higiene, lo mordió. La sangre también es deliciosa, pero la leche materna de mi madre es más deliciosa. Bandalieu extrañaba los pechos de su madre mientras succionaba sin piedad, para calmar su hambre, la sangre del conejo salvaje que se retorcía. Pero cuando llegó el momento de quedarse a regresar a ese día, no regresó. Estado. Nombre, Bandalieu. Raza, vampiro, elfo oscuro mestizo. Edad, 6 meses. Segundo nombre, ninguno. Profesión, ninguna. Nivel, 0. Historial de trabajo, ninguno. Valores de la habilidad. Vitalidad, 18. Magia, 100,000,600. Potencia, 27. Agilidad, 2. Fuerza, 33. Inteligencia, 25. Habilidades pasivas. Poder monstruoso, nivel 1. Curación rápida, nivel 1. Magia de atributo muerte, nivel 2, nueva. Resistencia a los estados anormales, nivel 1, nueva. Resistencia mágica, nivel 1, nueva. Visión nocturna, nueva. Habilidades activas. Chupar sangre, nivel 1, nueva. Maldición. Incapaz de utilizar la experiencia de su vida pasada. Profesiones existentes no disponibles. No puede obtener experiencia por sí solo.